Los asuntos públicos suelen ser temas de interés para los adultos jóvenes y adultos no tan jóvenes. Por eso en este programa hablamos de economía, de política, de sociedad, y eso Silvia y Mabel le interesan a grupos etarios que somos conscientes que bueno, no son niños ni adolescentes, que están en otros temas. Cuando la gente empieza a tener preocupaciones como, bueno, pagar impuestos, alquilar o comprar viviendas, empiezan a interesarse en los asuntos públicos que les competen, ¿no? Entonces, aprovechando el corte etario de nuestra audiencia, hoy tenemos un invitado extraordinario que acaba de publicar un libro fantástico que se llama La Revolución Senior, el auge de la generación más 45, que suponemos que un gran porcentaje de nuestros televidentes están, sí, van a estar muy interesados. Viene un joven, un joven. Sí. Bueno, por lo que hemos leído, como anticipo, realmente extraordinario. Muchas gracias, Sebastián Campanario, por estar con nosotros hoy. Para mí es un honor estar con ustedes. Y el libro arranca en el económico. En el diario Clarín, justamente. Comenzás contando lo que pasaba en ese suplemento que se llamaba Con Pablo, con Pablo Massa en el económico, que teníamos en algún momento, viste que iban rotando todos los suplementos de alrededor. En algún momento estuvimos al lado de Palabras Mayores. En la década del 90, estamos hablando de mediados de los 90, más o menos fines de los 90. Y bueno, el libro arranca ahí porque bueno, es como una muestra, digamos, de cómo siempre estuvo un poco subestimado este segmento etario. Así que bueno, muchas gracias. Cuando uno se acerca a ese segmento, empieza a pensar que está claro. Es interesante porque es un suplemento que no funcionó, que estuvo por ahí, se adelantó a su tiempo, ¿no? O sea, estaba mal hecho. Yo creo que eran esos suplementos, lo cuento en el libro, que están hechos para agarrar la publicidad que había en ese momento, y eran Siberia, ¿no? Nunca a la gente que mandaban, y está con todos los prejuicios que uno ve que hoy tiene la generación adulta, ¿no? De poner fotos de abuelos en la plaza o señoras amasando el fin de semana. Es que no había ni siquiera fotos. Yo me acuerdo que me contaban, los chicos iban al archivo fotográfico y todas las fotos que había de adultos eran esas, ¿no? O sea, ya se reproducía el retiro, sesgo. Claro, el adulto ya retirado. Ya un rol ya un rol pasivo. No estaba la foto de Pacho O'Donnell todavía. No estaba todavía. Bueno, eso es toda revolución tiene sus excesos, ¿no? Porque en su momento, cuando fue lo de Pacho O'Donnell, ahí también me llamaban para opinar y dije eso. Pero la verdad es que, nada, muy contento. El libro, como les decía antes fuera de cámara, yo estaba haciendo algo más de creatividad e innovación en la línea de lo que vengo escribiendo, y esta temática empezó a crecer un poco a partir de notas que hice para el diario, de tweets. Viste que en redes sociales vos ves un poco cuál es la temperatura, los temas que interesan, y me empezó a pasar algo parecido a lo que pasaba con género hace 6, 7 años, ¿no? Que uno escribía y veía que había como una efervescencia de rebote, ¿no? Y después, bueno, pasó lo que pasó con ese debate, y ahora me parece que estamos ahí también en un punto caramelo. No sé si va a pasar lo mismo con género, pero uno ve que está como a flor de piel el tema, ¿no? Una crítica, porque yo leí el anticipo que publicaste en La Nación, que fue extraordinario, además se lo dedicas a tu papá, que después sería interesante que cuentes ese proceso del juicio. Pero ¿por qué a partir de los 45? ¿Los seniors no son un poquito más grandes? Digo, 55, 60. Está buenísima la pregunta. El título original del libro era Segundo Tiempo, entonces jugaba con los 45 minutos del fútbol. Después yo puse el hashtag Revolución Senior en Twitter y empezó a crecer, y creo que con buen criterio en la editorial dijeron que era como más asertivo ir por ese lado. Yo cumplí 45, entonces dije, bueno, voy a preparar un poco el terreno. Y por otro lado, en lo que es economía, en mercado laboral, vos tenés a los 45 una especie de precipicio en tus probabilidades de conseguir trabajo. O sea, hasta los 40 y poco, más o menos, si sos bueno en tu profesión, estás como en carrera, a los 40 y largos,
ya se vuelve mucho más difícil. Entonces también hay un justificativo por ese lado. Yo lo que traté es que fuera lo más amplio posible y hablar un poco del segundo tiempo de la vida, ¿no? Hay que poner algún momento, alguna fecha, Sí, que es puede ser arbitrario, pero es subjetivo. cualquier Mira, otra es arbitraria también. Yo leí, infinita bibliografía de organismos internacionales, académicos, etcétera, y el número cambia, depende del estudio que veas, se toma más 60, más 55, más 50. La realidad es que hoy la edad es cada vez más un concepto líquido como el sexo, como el género, ¿no? O sea, eso es lo que está pasando. ¿Y cuál es la revolución? A ver, este no es un tema nuevo, ¿no? No sé, Simone de Beauvoir hablaba del tema de edadismo, de sociólogos de los 60, 70. Lo que está pasando ahora es que tenés ciertos factores que le dan una relevancia que antes no tenía, ¿no? O sea, básicamente las sociedades están envejeciendo, o sea, la pirámide demográfica hoy es muy distinta a lo que era hace 20 años y va a ser muy distinta de cada 10, 20 años. Para que te den una idea, Japón hoy tiene un tercio de la gente arriba de los 60 años y va a haber 50 países de aquí a 20 años con la misma estructura demográfica, o sea, con un tercio de personas arriba de los 60. Entonces tenés un hecho concreto que es la sociedad está envejeciendo. Por otro lado, vos tenés una cantidad de avances increíbles en ciencia y tecnología de la medicina que hacen que vivamos más décadas en plenitud física y cognitiva, ¿no? O sea, que estamos muy cerca de tener gente de 70 años que está como a los 50 en términos cognitivos, o a los 80 como a los 60, etc. Y por otro lado también hay un tercer factor que por ahí es menos importante, pero que igual es relevante, y es que tuvimos en los últimos años ciertas batallas inclusivas, como la de género, que hacen que haya como cierta gimnasia, digamos, para tener nuevas batallas inclusivas. Uno, como periodista, nosotros ahora estamos mucho más atentos, ¿no? a lo que se escribe, a cómo decís las cosas, etc. Y me parece que entonces hay como ya conexiones neuronales que ya están hechas y que hacen que sea más fácil darte cuenta, cuándo estás discriminando, cuándo estás prejuzgando, etc. Ahí hay un fenómeno interesante que vos lo has señalado alguna vez, que hay una aceleración, ya no de la cuestión tecnológica, sino también en el cambio cultural, Sí. ¿no? Porque es como que se hubiera venido madurando el cambio muchos años, ¿no? Por ejemplo, el divorcio se empezó a discutir en la Argentina, se debatió el divorcio en 1902, ¿no? 02 del siglo XX. Ya se discutía el divorcio. Claro, tardó 80 años en verificarse. Pero ahora, en los últimos años, tenemos una aceleración cultural, matrimonio homosexual, divorcio, por supuesto, la cuestión del género, ahora está el debate del aborto, que sí, obviamente no es nuevo y en otros países existe hace muchos años, pero que en Argentina se está acelerando. Sí, ¿Hay algo de esto? Total, cuando llegan tienen un tipping point, ¿no? Y son muy rápidos. Claro. O sea, uno esperas, pero llega un momento que la ola... Y me parece que sí, digamos, creo que todos estamos de acuerdo en cuál es el sentido de la flecha de cambio. Lo que está por verse es cuál es el cronograma, ¿no? de ese despliegue. Pero en general, en las discusiones sobre futuro, se tiende a sobreestimar el factor tecnológico y a subestimar el tema cultural, social. Y hay un montón de estudios que te muestran que siempre los cambios sociales preceden a la tecnología. O sea, cuando hablas de las plataformas de empleo hoy, o sea, no son los causales reales del fin del empleo formal. Eso es una tendencia que ya venía en el mercado laboral a fines de la década del 70. Y las plataformas lo que hacen es aprovechar ese cambio social y apalancarlo y por ahí acelerarlo, ¿no? Pero los cambios sociales en general preceden a los cambios tecnológicos. Claro, y además aquí, esto de los 45, hay como una constatación muy evidente en el corrimiento de el ingreso a la adultez de muchas generaciones, a la maternidad, la paternidad, la construcción de familias que se posterga, antes era a los 20, después ya es a los 30, después de los 30 es cuando la gente recién empieza en ciertos niveles sociales, por supuesto, no en todos, estamos hablando, generalizando sobre todo tendencias en capas medias y capas medias altas, pero el crecimiento de la población de más de 90 años es impensable. Entonces, hasta hace 3 décadas, cumplir 80 años era llegar a haber cumplido una vida. Hoy hay gente que cumple 90, que cumple 100, montones. Te tiro un dato. El otro día estaba viendo el censo de la Ciudad de Buenos Aires, hay más de 10.000 personas de más de 100 años. Que antes era uno que salía en el diario. Claro, viste, uno generalmente es una generación que está invisibilizada, ¿no? Este año, en el 2019, por primera vez en la historia de la humanidad hay más gente de 65 años que menores de 5 años.
Es la primera vez que ocurre. Tenés una pirámide que está cambiando completamente. La Argentina termina, bueno, vieron los estudios de Fanelli, Cetrángulo, son los que hablan siempre de temas demográficos. El bonus demográfico. El bono o la ventana de oportunidad demográfica se cierra en el 2030. Pronto. Falta relativamente poco. Y si te pones a pensar también, viste, los temas demográficos, cuando vos agarrás, mencionábamos antes el tema de la tecnología, temas políticos, sociales, culturales, son muy difíciles de predecir. La demografía es lo más fácil de predecir. O sea, de todas las avenidas de cambio, ¿no? O sea, cambio climático, tecnología, etcétera, son sistemas complejos en los cuales puede haber cisnes negros, o sea, es completamente difícil de predecir. Pero demografía más o menos sabemos cuánta gente va a haber en el 2030, cómo va a ser la pirámide demográfica. Ya nacieron, claro. muchos, claro. Sí, son tendencias, ¿viste? Fanelli dice, es como ver crecer el pasto, ¿viste? Son muy lentas, pero muy predecibles. Y a pesar de eso, es un punto ciego en las políticas públicas, en las previsiones de las empresas, ¿no? Bueno, y en los sistemas jubilatorios, también, ¿cómo se resuelve el tema? También, bueno, eso es el aporte individual ya evidentemente pareciera no ser una forma de solucionar. No hay forma de solucionar eso. El otro día estaba leyendo el sistema previsional en Estados Unidos ya se agota en el 2028, digamos, ¿no? O sea, ya estamos cerca de que el sistema jubilatorio que siempre conocimos en las últimas décadas ya no es fiscalmente sostenible. El otro día estaba viendo también un paper muy divertido, que creo que no llegué a ponerlo en el libro, que hablaba de, bueno, cómo va a ser la jubilación de los millennials, ¿no? En el 2030 ya vas a tener los primeros millennials cincuentones, ¿no? 50 van a cumplir el 2030. Y el paper combinaba sostenibilidad fiscal con cambio climático. Vos ya no vas a tener plata para pagar las jubilaciones y además las ciudades a las cuales suelen irse las personas que se retiran, que son ciudades costeras, ¿no? La Florida, el Mediterráneo, etc. Se van a inundar. Son las primeras que se van a inundar. O sea que hay un problema doble, digamos, de doble avenida de cambio, ¿no? Claro, ¿cómo pensar todo algo que tiene que ser con una resolución mucho más sistémica de lo que se está pensando? Pero bueno, eso se está discutiendo. En general los países nórdicos, Alemania, Japón, siempre tienen un poco la vanguardia. ¿Y qué están haciendo ahí? De todo. Hay desde leyes para, por ejemplo, prohibir que vos pongas un tope de edad en las búsquedas laborales, que es una locura que en la Argentina sigue ocurriendo. 9 de cada 10 búsquedas laborales en la Argentina excluyen a personas de 50 años, lo cual ya en Europa, Estados Unidos está prohibido y tenés juicios tremendos contra empresas porque lo hacen, ¿no? Es como si vos dijeras, bueno, no acepto mujeres o no acepto judíos o no acepto personas de tez oscura. Lo que pasa es que todavía socialmente el tema etario no está penalizado como si otros tipos de discriminaciones. Bueno, en el próximo bloque esto es fantástico, el tema laboral que obviamente que preocupa muchísimo, más en este momento en la Argentina, pero ¿qué pasa si no tenés trabajo y además tenés más de 50, 60 o más años, ¿no? Ya volvemos. Biogénesis Bagó es una compañía pionera en la elaboración y comercialización de productos veterinarios destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región. Todo el conocimiento, la experiencia y la tecnología al servicio del productor. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Elegí digital y paga menos. Obtené un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. En Provincia ART, nuestra meta es protegerlas de todos. Ingresá en provinciaart.com.ar o llamanos al 0800-333-1278. Provincia ART, con el respaldo de Grupo Provincia. Desde el primer momento de la mañana hasta el último gustito de la noche. Arcor, alimentando cada momento del día. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el Caballo de Madera por entrada a Troya. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. Buenos Aires. Y ahora seguimos con... Pará, ¿quiénes son? Muchachos, este juego es para todos nosotros. ICBC tiene tantos beneficios que con un IBAN solo no alcanza. ¿ICBC? Sí.
Conectá mi voz. Juntos, más lejos. Somos mineros, desarrollando Veladero con tecnologías innovadoras y los más altos estándares de seguridad. Minera Andina del Sol. Seguimos en Asuntos Públicos con la revolución de los viejitos, de los más de 45. Señor. Nada de viejitos. Maduritas. Yo tengo una pregunta para Sebastián. ¿Cómo es estas categorías, no? Senior, millennials, que vienen todos de Estados Unidos? ¿Cómo se traducen acá? O sea, ¿qué ventajas y qué problemas te trae a vos que trabajás con estos temas y que hay mucha literatura en Estados Unidos donde estos son bestsellers? ¿Cómo trabajás semejanzas y diferencias? A ver, hice creo que 10 notas el año pasado de estos temas para El Económico, para la revista La Nación, y siempre haces una traducción como periodista, digamos, de estos temas. Obviamente no son lo mismo los baby boomers. Los baby boomers en Estados Unidos, por ejemplo, son la generación que más riqueza acumuló en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, son los que nacieron después de la guerra. Gente de 60 y pico de años, ¿no? Entonces, los ahí tenés, Hillary, digamos. Pero la mayoría de las tendencias, digamos, por ahí tenés alguna diferencia de una partecita de la pirámide demográfica, pero son trasladables. ¿Son trasladables? Sí, a ver, ¿cuál es la tendencia general? La tendencia general es una paradoja que hay, que es que las empresas toman gente cada vez más joven por un tema de presión de costos, y por otro lado vos tenés gente adulta, cada vez más gente adulta en buenas condiciones físicas y cognitivas. Entonces ahí tenés como una brecha que se va agrandando, con la cual nadie sabe bien qué hacer, ¿no? O sea, entre 35 y 65 que está esperando a la jubilación. Entonces ese es un tema que te diría que es una problemática que es común en todo el mundo, por lo pronto en todo el mundo occidental. O sea, Oriente tiene otro tratamiento de este tema, ¿no? Ahora, presión de costos, pero las empresas tienen medida la productividad. Por ejemplo, te digo, un ingeniero de 65 que lo jubilan y lo reemplazan por dos jóvenes de 30. No, yo creo, no sé. Yo creo que hay muchísimo prejuicio, ¿no? O sea, hay un doble discurso de hablar de más frescura, más creatividad, que es falso. O sea, la realidad, yo hago mucho hincapié en el libro y escribo mucho de temas de creatividad. La creatividad es unir puntos que nadie había unido, y esos puntos son experiencia que vos tenés, ¿no? O sea, cuanto más experiencia en libros, en carreras, en relaciones tenés, más posibilidades tenés de tener resultados creativos buenos. Y eso está recontraprobado en economía de la creatividad. Hay un economista llamado David Gallenson que viene a la Argentina cada tanto y tiene estudios con miles de casos, ¿viste? Que te muestran que la nube de puntos de resultados creativos mejores en la vida, 55, 60, 65, ¿no? Por ahí tenés outliers, tanto en el mundo artístico como en el mundo de emprendedores, ¿no? Zuckerberg, fundadores de Google, Picasso, hay varios, pero no tiende a ser la norma, ¿no? Y las empresas me parece que muchas veces tienen este doble discurso para contratar recursos más baratos. No, bueno, pero cuando vos vas a ver explotaciones estratégicas, Vaca Muerta, por ejemplo, los ingenieros que están a cargo de la operación, todos peinan cana. Total. Digamos, ninguno, creo, debe bajar los ingenieros y los geólogos de los 50, 55 años. Es decir, los que están a cargo de operaciones estratégicas críticas, exactamente. Y hace 2 o 3 semanas, que no llega a poner en el libro, salió un estudio del MIT muy bueno. Está aumentando un montón la edad promedio de grandes descubrimientos científicos, ¿no? Porque los problemas son cada vez más complejos. O sea, cada vez es más difícil encontrar algo nuevo. Entonces, necesitas más experiencia, equipos multidisciplinarios. O sea, eso te diría que es algo medio matemático. Bueno, la bióloga cordobesa que acaba de ganar el premio Princesa de Asturias tiene 57 años, Sandra Díaz. O sea que, sí, de alguna manera contempla. Bueno, es la edad en que, en general, históricamente, un doctorado, ¿quién se consideraba que lo hacía? Un doctorado lo hacía una persona de más de 50 que era la culminación de toda una vida académica. Decía, ahora estoy en condiciones de generar un aporte. Eso ha cambiado. Si los doctorados, por ejemplo, son ahora para la primera, casi el eslabón de la carrera, diferenciado. Entonces, ¿cómo aparecen estas carreras de un montón de logros que hay que hacer muy jóvenes con la maduración de todo eso, ¿no? Yo quería preguntarte cómo es la relación de esta generación senior con los centennials, o sea, porque esta también es una generación que aprendió tecnología de la mano de los hijos o de los nietos. Sí.
Los centennials vos te referís a unas personas que nacieron después de 2000, o sea, los más jóvenes, los ¿no? más jóvenes, sí. Sí, a ver, el término edadismo, ageism, es discriminación contra cualquier grupo etario, o sea, no es necesariamente... Entonces, vos cuando hablas despectivamente de más jóvenes, también está siendo discriminador. En general, lo que se promueve, digamos, antes hablábamos de políticas públicas y medidas, lo que se promueve es diálogo intergeneracional, o sea, tanto en empresas como en países, Alemania, Japón, etcétera, lo que están promoviendo, por ejemplo, a nivel municipal, es un foro en el cual haya personas de 20, de 15, de 60, de 90, no juntar a la capa senior toda junta para que diga los problemas. O sea, lo que se está tratando de promover, digamos, ese diálogo con distintas instancias políticas. ¿Y cómo es el diálogo entre generaciones? ¿Qué hay de nuevo allí? ¿En qué sentido? ¿Es bueno, es rencoroso, es complicado, es peor o mejor que antes? No lo relevé mucho para el libro. O sea, pero los de ¿qué cambió los de 20 como ven a los de 45 más? ¿No? Sí, a ver, el tema de la edad es un tema, lo hablábamos antes, súper subjetivo. O sea, el otro día Clarín salió la nota, bueno, ¿a qué edad te consideras viejo? Y era 45,9, justo lo que tengo yo ahora. O sea, estábamos en el punto medio. Yo cito en el libro a un matemático inglés que hizo miles de casos, le preguntó a la gente cuándo se considera vieja y te da una fórmula que es la raíz cuadrada de tu edad multiplicada por 8. O sea, si vos tenés 9 años, es 3 por 8, 24. O sea, a los 24 sos viejo, ¿no? Si tenés 25, a los 5, a los 40, ¿no? Claro, te vas viendo, ¿cuándo considerás que estábamos viendo? Por eso los Beatles fueron exactamente. A los 70, 64. En los 64 la ecuación se combina la percepción con la realidad. Pero es completamente subjetivo. Y digo, nosotros como periodistas todo el tiempo estamos entrevistando a empresarios de 80, 90 años y que cada uno tiene... Salió este caso, hablamos hace un rato de Pacho O'Donnell, en la misma época salió el caso de este holandés que tenía 69, tiene 69, y llegó a la Corte Suprema para que le pongan 49 en el DNI, que los títulos fueron todos que quería estar en Tinder con 49, pero él decía, bueno, la edad es un concepto líquido, yo me siento que tengo 49, entonces el DNI debería reflejarlo. Pero bueno, son discusiones del nuevo tiempo. Claro, bueno, pero es el tipo de cosas que se vienen, ¿no? O sea, como gente que si te podés cambiar el sexo, ¿por qué no te podés cambiar la edad? Sí. De hecho, es interesante, saber tu edad es algo relativamente moderno. O sea, los romanos, los griegos, en antiguo Egipto, no se estilaba saber cuál era. Las tumbas no tienen la edad de las personas. Es un concepto que surge a partir de los estados modernos que necesitan saber a qué edad tenés que ir a la primaria, o a qué edad te jubilás, o a qué edad te pensionás, digamos. Es una necesidad de los estados modernos, pero es principio del siglo XIX, digamos, saber la edad de cada uno. Y eso produjo un montón de distorsiones. Yo tengo un capítulo, creo que es el 2 o el 3, que yo digo que en ese capítulo me quise hacer el Harari, porque hablé con antropólogos y arqueólogos, y hay una gran distorsión en la percepción de que vos pensás que no había gente anciana en la antigüedad, y había un montón. O sea, lo que te cambia es que había mucha mortalidad infantil, entonces eso te tiraba muy para abajo el promedio de edad. Pero si vos limpiás eso que era, no sé, 5 o 10% de los chicos que se morían antes de llegar a los 5 años, había un montón de gente que llegaba a los 70, 80, y hasta es muy probable que haya habido gente que vivió 120, 122 años, que es la edad promedio que todavía no pudo, la edad límite que aún no se pudo estirar, ¿no? Pero es muy probable, y es muy difícil a nivel arqueológico determinar cuando una persona si tiene 50, 60, 70, es muy caro de hacerlo. Vos hasta los 20, por la dentadura, podés saber si una persona tiene 12, 15, 20. Pero después de ahí, sos un más 50, ¿no? Un más 45. Ya se queda como en un solo paquete. Entonces, hasta tenés una visión, la lupa del pasado también está sesgada, ¿no? Sesgada como pasa con las marcas hoy, que hacen más 50 como si fuera lo mismo una persona de 60, de 80, de 90, cuando es una locura. Es como pensar que una persona de 10 es igual a una de 20 o a una de 30. Es otro de los grandes sesgos que hay en... ¿Y no se supone que las empresas estudian eso porque es clave para su negocio? Las empresas, las áreas de creatividad, lo sabemos bien, nosotros hicimos la página de publicidad durante muchos años.
no hay sector más discriminador etariamente y de género que los departamentos creativos de las agencias publicitarias, ¿no? Son todos lugares con varones sub 30, ¿no? Y muy poca gente de más edad. Entonces ahí reproducís un montón de sesgos en la comunicación de marcas que es como que se amplifica la distorsión. Ha habido algunas excepciones, por ejemplo, obvio. una perfumería que tomó una vieja modelo para, bueno, o lo que está haciendo Unilever en el caso de los cuerpos reales, etcétera. Pero son excepciones realmente. La segmentación, el intento de la segmentación de los productos muy dirigidos hace que va en contra de este tipo de... Además se supone que los adultos mayores son los que más consumen, Son más los medios, consumen. más recursos tienen. Es una locura, son no sé cuántos billones de dólares, viste, que se están perdiendo y solamente les vendés pegamento, dentaduras o viajes al Caribe. Bueno, con crema. Pero la realidad, y con mujeres tenés Incluso como la moda para mujeres. Total. Y con mujeres tenés como una especie, yo hablo en el libro, una doble Nelson, que también es una Titanes en el Ring, es una alusión senior, porque vos todavía en varones tenés algunos modelos de belleza masculinos, no sé, la marca de cafés que tiene a George Clooney, ¿no? Bandera, George Clooney, Pierce Brosnan, hay como casos o CEOs o jefes de Estado, pero mujeres son mucho más excepcionales los casos, ¿no? El tema esta cuestión de cómo posicionar el tema como tal, ¿no? Es decir, empezar a pensar algo que siempre se hablaba, que pasa después de tal edad, las edades, las etapas, cómo posicionarse y cómo yo creo que lo interesante ahí es ubicarse en el mundo. Sí, es plantear la conversación, ¿viste? O sea, en estos temas hay que hablarlos. Cuando empezás a hablar, pues, rascás muy poquito y te das cuenta de las barbaridades que hablamos todos los días, ¿no? O sea, ya con género tenés la gimnasia muy aceitada para darte cuenta, pero yo el otro día un editorialista comparaba a la Argentina en términos muy despectivos con una señora gorda, ¿no? Y yo dije que es tachame la triple discriminación, porque es por género, por obesidad y etario, ¿no? Son cosas que todavía te cuesta darte cuenta que las estás diciendo y que estás discriminando. Como internalizadas, y no hay que hacerlas conscientes. Sí. Y además esta discriminación es la única que es una discriminación contra vos mismo, porque otras discriminaciones son contra otros grupos, pero esto en algún momento vos vas a estar en ese grupo. Entonces, bueno, pero la buena noticia es que se está acelerando el cambio, ¿no? Total. En esto, como en otras cosas. Bueno, se nos acabó el tiempo. Sebastián, fue un placer. Para mí. Muchas gracias. Esto fue Asuntos Públicos. Al jueves de viernes.